Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación. Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro. Mi nombre es Daniel Salvucci, conductor de este programa y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Estamos realmente muy entusiasmados con esta nueva etapa del podcast. Después del experimento del año pasado, decidimos profundizar en el contenido y continuar con el objetivo original, que era darle acceso a todos los que quieran invertir en este tipo de compañías de tecnología y de alto potencial, la mirada profesional de la industria del venture capital y además brindarle a los emprendedores una ventana a ver cómo pensamos y evaluamos compañías los que estamos de este lado, del lado de la inversión. Les cuento para los que nos están escuchando en este momento en Spotify o en alguna de las plataformas de audio, que a partir de esta temporada nos pueden ver también en YouTube, en nuestro canal de YouTube y en Instagram TV. Y recomiendo para los que nos escuchan o nos ven por primera vez que pasen por los 6 episodios de la primera temporada. Realmente lo recomiendo como una buena introducción a todo lo que vamos a ver este año. Quiero agradecer a nuestro sponsor, Amazon Web Services, por acompañarnos en esta temporada, que hace posible este salto de calidad en la producción y como siempre están súper activos en acompañar a las startups de innovación y tecnología de toda la región. Y también agradecer el apoyo de Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity, líder en toda Latinoamérica. Por la competencia que a veces tenemos entre VCs, los VCs tendemos, me voy a sumar, tendemos a exagerar nuestro valor agregado. Y luego creo que le pasa a todo inversor, Sí. Siente que agrega más valor del que agrega o de que el emprendedor finalmente va a terminar percibiendo, ¿no? Exacto, y luego le preguntas al emprendedor qué hizo para ti y te pregunta quién, ¿sabes? Claro. Durante esta temporada contaremos con distintas series de episodios y comenzamos hoy inaugurando esta temporada con la serie de Managers de Venture Capital, donde me va a acompañar como co-conductor, co-entrevistador Diego González Bravo, founder y managing partner de Draper Cygnus. Y hoy, para inaugurar esta serie, creo que no podíamos contar con nadie mejor que Federico Antoni, partner de AllVP, un fondo de venture capital con origen en México, pero con inversiones en toda Latinoamérica. Federico, como parte del equipo fundador, ha sabido crecer y escalar su firma de venture capital para liderar toda la región. Y además, AllVP es uno de esos fondos que genera gran y rico contenido de research, de estadística, de la actividad de venture capital y startups en la región. Así que sin más introducción, disfrutemos de una gran conversación y divertida conversación entre Diego y Federico. Bueno, tenemos a Federico Antoni. Fede, muchas gracias por estar con nosotros, por comunicarte y por prestarnos este rato para el podcast. Un gusto, Diego, de veras, siempre un placer platicar contigo y ahora que resulta que lo vas a grabar, aún más. Buenísimo, va a ser como siempre súper enriquecedora la charla y aparte con vos siempre divertida, así que tiene el doble componente. Fede, bueno, la idea es tomarnos un rato tranquilos, un rato más largo a lo mejor de lo común, para charlar con tranquilidad y que la gente te conozca y que conozcan qué hace AllVP en Latinoamérica. Así que si querés, como para empezar, contanos en 2 renglones qué hace AllVP. AllVP es una firma de venture capital que se enfoca en el early stage de inversión. Invertimos en todo Hispanoamérica, nos enfocamos en todos los mercados de la región, con excepción de Brasil. Invertimos en 4 sectores. Invertimos en FinTech, en lo que llamamos The Future of Commerce, Human Capital y Smart Cities. Esos son nuestros 4 verticales. Tenemos administrados ya $200 millones. Estamos invirtiendo nuestro tercer fondo
y tenemos 32 empresas en portafolio. Muy bien. Ahora vamos a entrar en un ratito bien específicamente en lo que hace AllVP, en los sectores, en las portfolio companies, y en la realidad que estamos viviendo hoy. Pero antes de entrar en todo eso, la idea es que la charla no sea COVID-centric, sino que podamos charlar de todo. Y bueno, y me gustaría empezar por el principio y que cuentes un poco tu vida anterior a AllVP y tu vida anterior a estar en Venture Capital. ¿Qué hacías antes y cómo terminaste en este mundo? ¿Por qué el Venture Capital? Muy bien. Por accidente, la respuesta corta es por accidente. Y ahora te cuento por qué. Estoy formado como economista, pero siempre he tenido una pasión por el marketing y el producto. Yo me considero, a pesar de todos estos años de inversionista, me considero un marketer. Uh-huh. Entonces, en mi carrera previa a fundar AllVP, pues me desempeñé en distintos roles de marketing y de CEO de empresas de retail, de productos de consumo y de e-commerce. Y en 2008 decido arrancar un proyecto de hobby con mi actual socio Fernando Lelo de la Rea, en donde decidimos lanzarnos de profesores de negocios y de emprendimiento en la universidad en donde había estudiado mi carrera de economista. Y entonces eso fue en 2008, yo en esa época era director general de una empresa de retail y como hobby decidimos, Fernando y yo, dar clases. Siempre en México todavía, todavía no había llegado a Stanford. Ahora, no, eso fue justo después de Stanford. Ok. Pero Stanford fue una transición de la burbuja de Internet al marketing y al retail. Y justo había encontrado, a Fernando lo conocí en Stanford justamente, y ahí nos hicimos grandes amigos. Y en 2008 que yo regresé de Europa, en donde había comenzado a trabajar en marketing en L'Oréal, dijimos, hoy vamos a dar clases de negocios y de emprendimiento, demos una clase similar a las que vimos en Stanford. Entonces comenzamos a dar clases y me encontré con una nueva pasión, que es la de docente. Y entonces comenzamos a dar clases y dábamos casos. Y acuérdate, en 2008, digo, ustedes son grandes pioneros, Diego, pero el ecosistema en Latinoamérica no había retornado del todo de la burbuja de Internet. Quizás en Brasil y en Argentina había algo de actividad, pero no en toda la región. Y entonces comenzamos a dar estas clases y ahí fue donde comenzamos a acercarnos al ecosistema emprendedor. Nos acercamos al ecosistema emprendedor vía Endeavor, nos acercamos siendo mentores de startups y todo esto como un hobby. ¿Okay? Entonces Fernando manejaba un fondo de real estate, yo manejaba esta empresa de retail y dábamos esta clase en la universidad. Llega justo en 2008, comienza la crisis que comienza en Estados Unidos y que se desencadena en toda la región. Uh-huh. Empresas, y esto es importante porque al final yo hago Venture Capital por una crisis. Uh-huh. Nuestras empresas comienzan a sufrir mucho, tanto la de Fernando como la mía. Y entramos en una espiral negativa en nuestra vida profesional terrible. Y las crisis generan las oportunidades y los cambios. Absolutamente. Y en este caso, vivíamos, de verdad, yo vivía de CEO, tuve que recortar la base laboral, tuve que hacer un cierre de tiendas masivo, intenté varias veces pivotear y todo iba mal. En nuestra vida académica, incipiente, pero en nuestra vida académica, todo era genial, todo funcionaba, éramos mentores. De hecho, en esa época fundamos una startup
como segundo hobby que se llama Fondeadora. Y entonces llegó 2011 y dijimos, pues ya es insostenible, nuestros negocios van hacia la quiebra, nosotros tenemos que pensar en otra cosa. Y en ese contexto de fracaso, francamente, Diego, decidimos lanzar AllVP. AllVP. Y antes de seguir con AllVP, te hago un paréntesis. Contanos qué era o qué hacía Fondeadora. Fondeadora es una historia maravillosa. Todo esto y entonces nos preguntamos, oye, ¿por qué Kickstarter, un modelo como estos, no existe en México? Y la respuesta a eso, o nuestra mejor respuesta a eso, fue decir, pues mira, si no existe, vamos a hacerlo. Con mucha ingenuidad, ¿eh? O sea, la verdad que no sabíamos mucho lo que involucraba, pero total que esa pregunta condujo a la creación de Fondeadora, que resultó ser líder en crowdfunding en México, y que por ahí de 2015 le vendimos a Kickstarter. Eso te iba a decir con toda ingenuidad, pero terminaron vendiéndole a Kickstarter el negocio. Entonces, todo lo que hacíamos en el aula, todo lo que hacíamos relacionado con emprendimiento, nos funcionaba perfecto. Aunque lo hiciéramos regular. Y todo lo que hacíamos en nuestros trabajos, Fernando en real estate, yo en esta cadena de retail, salía mal. Y llega un momento en donde la realidad acelerada y expuesta, Diego, por la crisis, llega un momento en donde tienes que escucharla. Y ahí fue cuando decidimos lanzarnos, independizarnos, reconocer el fracaso. Es muy duro, y yo sé que tú tienes un par de cicatrices, Diego. Quizás lo más difícil del fracaso es reconocerlo, ¿no? Total. Entonces, la crisis expone esta realidad. Escuchamos, Fernando y yo, y nos lanzamos, quemamos los barcos y decimos, vamos a hacer un fondo de Venture Capital. Vamos directo. Y ahí, digamos, Fondeadora se vende a Kickstarter. Y después sí. Otra cosa que no sé si es por la relación con Stanford que tuvieron ustedes y que siguió después, pero hay una característica te traigo a AllVP de nuevo ahora para volver a ir atrás, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, yo siempre digo, un poco en broma y un poco en serio, que Kasek son los Sequoia de Latinoamérica por el peso específico que tiene y demás, pero si tuviera que describir a AllVP, más allá de su tamaño, lo describiría como a lo mejor el Kleiner Perkins de Latam, porque todos estamos esperando la información que ustedes sacan sobre la industria, que si hay algo que caracteriza el footprint que ponen ustedes en Latinoamérica es la info de calidad que tanto falta acá. No somos como Estados Unidos, que hay varias fuentes de información y se genera información de calidad, sino que la información es lo que no abunda, y la verdad que ustedes, por lo menos el último tiempo, fue muy, muy significativo cómo generan información. Sí, al final tú cuando creas una empresa, y esto puede ser una firma de Venture Capital, puede ser una startup o puede ser una tradicional, al final lo que quieres es darle toda tu identidad. Y nosotros tenemos este ADN académico, somos un poco nerds. Si tú vas a la oficina de AllVP en México, pues es una oficina llena de libros. Y desde luego que respetamos muchísimo a nuestros colegas de Kasek, que también son un fondo de Stanford, pero tenemos un punto de vista diferente, somos distintos. Y eso está bien, eso está bien. Un poco reflexionando acerca del pasado, esta conexión con Stanford fue clave. Al final teníamos bien poca credibilidad al entrar a este ecosistema con emprendedores en temas tecnológicos.
Entonces, Stanford y nuestra relación con Stanford que hemos cultivado, pues es lo que nos ha permitido tener esta credibilidad y esta red de contactos que podemos aportar a nuestros emprendedores. Entonces, curiosamente, cuando trabajaba en L'Oréal, les daba un poco igual que viniera de Stanford, la verdad. Y entonces, saliendo de la carrera no fue muy importante, pero se volvió importante después en el tiempo y ahora es una parte clave de nosotros. Otra vez, es parte de este ADN. Del ADN. Vamos al ecosistema. Excelente. Yendo ahora sí a AllVP, ya comentaste un par de sectores y que están en toda Latinoamérica, pero ¿en qué invierte AllVP y cómo ha evolucionado eso desde el primer fondo hasta el actual, hasta el tercero? Si ves que fue cambiando o no. Sí, fue cambiando, ha cambiado mucho. Yo te diría lo que más agradezco de nuestra experiencia y en donde siento que quizás hemos tenido un acierto, es que aprendemos mucho de nuestros errores y evolucionamos mucho a partir de lo que vamos incorporando. Cuando lanzamos en 2012, éramos un fondo, por ejemplo, 100% enfocado en México. Éramos un fondo que invertía tanto en tecnología como en iniciativas sin componentes tecnológicos. Entonces, aprendimos el negocio de Venture Capital y lo seguimos aprendiendo, pero digamos que en esa etapa la curva de aprendizaje fue muy fuerte. Aprendimos sobre la marcha. En esa época, en 2012, habían muy poquitos fondos operando. Los fondos americanos no invertían en México, y por error. Y entonces, un poco tuvimos que ir aprendiendo con prueba y error. Por ejemplo, tomábamos participaciones muy grandes de las empresas, cosa que no hacemos ahora. Teníamos una visión un poquito paternalística de la startup. Éramos como nosotros vamos a enseñarles a ustedes cómo operar. Tenemos mucha experiencia operativa, entonces les vamos a enseñar. Sí, en definitiva es el típico error de los que se inician en Venture Capital bueno, las valuaciones o los porcentajes de equity que toman o el rol que quieren tener con el emprendedor. Exacto. Es muy natural que pase. Entonces, desde un punto de vista de estrategia, hemos pasado de ser una firma que invierte en todo tipo de empresas a una firma comprometida con la tecnología y la aplicación de tecnología. Hemos pasado de ser una firma que invierte en México a una firma que invierte en toda Hispanoamérica y que tiene la ambición de que sus startups tengan un potencial regional y en algunos casos global. Y desde un punto de vista de filosofía, hemos pasado de ser este inversionista sabelotodo a más bien alguien que escoge bien a los equipos y que entiende cuál es su alcance en cuanto a valor agregado. Agregamos valor en lo que podemos, pero sabemos que el destino de las startups está definido por lo que hace y no hace el founding team. Eso es un cambio muy importante. ¿Y sectores que prefieren o sectores donde no invierten, ahora que tienen las cosas más claras? Sí, a ver, hay una cosa que, fíjate, algo que no ha cambiado es nosotros tenemos una filosofía bastante... Tiene un lado un poco humilde en el sentido de que no pensamos que nosotros tenemos que enfocarnos en problemas muy grandes inmediatos. ¿Okay? No pensamos que tenemos ni la sofisticación, ni la inteligencia, ni la visión para invertir en mercados que todavía no existen. Eso nosotros preferimos. Hoy hay un problema en el mercado de deuda para pymes en Latinoamérica. Ahí vamos a exponer capital. ¿Quién lo resuelve mejor y ahí apuesta? Exactamente. En general,
invertimos en aplicación de tecnología que es relativamente conocida. No diría que sencilla, porque eso sería de alguna forma menospreciar el trabajo de nuestros equipos, pero sí es sencillo. No invertimos en biotecnología, no invertimos en hardware. Son retos tecnológicos en donde el stack de tecnología es conocido y muchas veces apalanca tecnologías terceras. Entonces, no enfrentamos en general muchos riesgos tecnológicos. Entonces, cuando lo piensas así, ¿cuáles son los grandes problemas que hoy tiene Latinoamérica? Pues tiene claramente problemas relacionados con ciudades gigantes, ¿no? Buenos Aires, Lima, Ciudad de México. Tiene problemas relacionados con servicios financieros y el acceso a servicios financieros, ya sea del lado de la empresa o del lado del consumidor. Tiene problemas relacionados con el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y entonces, esos son los sectores en los que nos hemos enfocado. Y esos pensamos son las grandes oportunidades. Cuando piensas en los problemas relacionados con la logística, logística tanto última milla como logística internacional, ahí también hay oportunidades gigantes. Entonces, nos enfocamos en problemas muy grandes con aplicación de tecnología conocida y con riesgo tecnológico moderado. ¿Y el scope es suficientemente amplio como para encontrar un montón de equipos emprendedores excepcionales en los distintos países? Aparte de México, ¿dónde más han invertido? Estamos un poco en todos lados, en Argentina, en Chile, en Colombia, hemos invertido en España. Yo te diría, recientemente nuestro foco ha sido México, Colombia y Chile. En Chile hay un par de razones. Uno, nuestro portafolio chileno ha tenido muy buen performance. Y por otro lado, la tercera socia de AllVP es chilena. Entonces, si bien nacimos como un fondo mexicano, ahora pensamos que somos un fondo latinoamericano y al menos chileno-mexicano. Bien, bien. ¿Y México y fuera de México están un 70-30, un 60-40 o cuánto es el mix de México y fuera de México? Hoy, desde el punto de vista te hablo del Fondo 3, por ejemplo, de país de fundación, tenemos 2 empresas colombianas, tenemos 2 empresas mexicanas, tenemos una empresa chilena y una empresa americana. Entonces, más que la mitad está fuera. Bien, bien, perfecto. Yendo un poco al portfolio, ¿cómo trabajan con las compañías? ¿Cómo trabajan no solo para invertirlas, sino cuando ya las invierten y todo el seguimiento posterior y el apoyo que le pueden dar desde AllVP? Sí, la primera distinción filosófica que tenemos es una que se discute poco en el ecosistema y sin embargo es bien clara. Nosotros somos un fondo lead, es decir, nosotros en más del 90% de los casos somos quienes ponemos los términos de la ronda y lideramos la ronda en la que participamos. ¿Okay? Eso significa que ponemos el cheque más grande o el único cheque, y eso significa que pedimos y tomamos un asiento en el Consejo de Administración a partir de la serie A. Eso es una distinción fundamental, Diego. Totalmente, totalmente. El papel que toma el fondo en la cantidad de empresas que puedes operar tantos boards con liderazgo. Ese es el tema, es lo que te iba a preguntar. Por las características de ustedes siempre va a ser una actitud activa, pero también hay un ancho de banda que vas a tener y no en todos los momentos de la vida de la compañía va a ser igual. Exacto. ¿Cómo es esa dinámica en ustedes? Nosotros podemos entrar en pre-seed, seed A y B. Normalmente tenemos el liderazgo en 3 rondas, ¿no? Si entramos en pre-seed, mantenemos el liderazgo hasta la A, si entramos en seed hasta la B, y si entramos en la A hasta la C.
puede ser que tomemos el liderazgo. Hay algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, de Cornershop, yo llevo ya 5 años de board member con mis colegas de Accel. Entonces, ahí hemos pasado desde el pre-seed hasta la C. Y hay otras veces en donde nuestra participación es un poquito más corta, se limita a 1 o 2 rondas. Pero en general yo te diría que tomamos el liderazgo y con ese liderazgo pues tratamos de apoyar en donde realmente los fondos podemos hacer la diferencia. Entonces es en temas de desarrollo de negocios, temas relacionados con regulación y temas legales y fiscales, temas de fundraising y temas de salidas y M&A. Ahí es en donde estamos más activos. Podemos apoyar un poco en temas de growth marginalmente. Podemos apoyar un poco en temas de producto marginalmente. Y eso lo saben los mejores emprendedores. Lo interesante de este partnership entre VCs y founders es que cada quien aporte en donde puede aportar y en donde debe de aportar. Entonces, por la competencia que a veces tenemos entre VCs, los VCs tendemos, me voy a sumar, tendemos a exagerar nuestro valor agregado. Y luego creo que le pasa a todo inversor. Creo que le pasa a todo inversor. Sí. Siente que agrega más valor del que agrega o de que el emprendedor finalmente va a terminar percibiendo, ¿no? Exacto. Y luego le preguntas al emprendedor qué hizo y te pregunta quién, ¿sabes? Claro. Fede, para terminar con el tema portfolio, mencionaste Cornershop. Quería preguntarte algún caso destacado que puedas, para ponerle nombre y apellido a algunas de las compañías que tienen ustedes, donde seguramente, bueno, Cornershop fue un caso particular, pero bueno, alguna compañía, contarnos el caso de Cornershop por un lado, y después por otro lado alguna compañía más que quieras destacar como caso de éxito, y después también me gustaría ustedes siendo lead investors seguramente deben tener historias de situaciones más complicadas. Los fondos Esa pregunta es más fácil. Claro, los fondos a veces tienen que cambiar al CEO, todas esas cosas que uno ve en las películas, Yeah. y bueno, cómo son en la vida real. A ver, te platico un poco de Cornershop. Cornershop nosotros hemos invertido en 5 rondas. Uh-huh. La empresa inició, digamos, planeación y armado del primer beta por ahí de enero, febrero 2015. Nosotros los conocimos al team en febrero, invertimos en junio 2015 y un mes después hicieron su primer pedido en México. La empresa lanzó, es un equipo chileno, pero lanzó simultáneamente México y Chile. A partir de ahí, lideramos esa primera ronda, después lideramos el seed y colideramos la serie A. Es una empresa que ha tenido una historia muy, muy particular, muy especial, no solo por una ejecución extraordinaria, por un crecimiento alucinante, sino porque ya en 2 ocasiones hemos anunciado un partnership importante con un estratégico. Y entonces la primera fue en 2018, en donde se anuncia que Walmart nos compraba el 100% de la empresa. Esa salida iba a ser una salida muy buena, muy sólida para el fondo, muy sólida. Como se dice en el jargón, un fund returner, es decir, iba a devolver todo el fondo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué ocurrió? No terminó ahí la historia. Esa salida fue rechazada por el regulador anticompetencia, o de competencia, más bien, de México, por representar una amenaza a la competencia y por el papel dominante de Walmart en México, que tiene como 60% del mercado. Y entonces rechazan eso
Y en el proceso de aplicación, estos procesos pueden durar entre 6 meses y un año, en el proceso de aplicación la empresa siguió creciendo y creciendo y no la regresaron. Es muy particular esta sensación en donde vienes, sales, anuncias, preparas un poco las cuentas de banco para recibir el resultado y te la regresan. Nos regresan a esta empresa. Eso es para los emprendedores que dicen que la vida del emprendedor es una montaña rusa. Esta era una montaña rusa de verdad. Sí. La empresa la empresa había levantado ya una serie B liderada por Axel y sale a levantar una serie C. Y en ese momento se nos acerca Uber, que dice, oye, este segmento del comercio es estratégico para Uber y para el futuro de Uber, entonces queremos comprarlos. Y llegamos a un acuerdo en donde Uber toma la mayoría, pero no compra el 100%. Y ese es lo que estamos trabajando ahora. Estamos en el proceso de competencia tanto en Chile como en México para que Uber haga una inversión muy importante en Cornershop y aparte tome el control. Esa sigue en proceso. Mientras tanto, y aquí es en donde la montaña rusa, mientras tanto se desata la crisis del COVID, que es no tengo que recordarlo, un problema enorme para la humanidad, de mucho sufrimiento, de mucha incertidumbre, de mucho dolor, pues encuentra a esta empresa como una actividad esencial. Claro. Y sus ventas se multiplican, se acelera el crecimiento. Las famosas oportunidades de las crisis de las que hablábamos recién. Exactamente. Y esta es algo un poco diferente porque de veras es en un entorno de mucho dolor y de mucha destrucción de valor. Pero entonces la empresa, digamos que ahora espera esta decisión por parte de los reguladores de Chile y de México en el mejor momento de su vida. Y entonces en eso estamos. Yo he tenido la enorme suerte de estar en el Consejo de Administración desde hace 5 años y ha sido un privilegio porque sin ser exagerado, es probablemente en donde he aprendido a ser un mejor VC. Ahí es en donde te das cuenta, oye, ¿cómo es el tipo? Son los casos donde se aprende. Donde se aprende. Y en donde a mí, Oscar, Daniel y Chuck, que son los 3 cofundadores, en algún minuto me han mostrado cuál es el valor y cuál es el rol del VC, que es dejarlos operar y contribuir en cosas puntuales y desde luego acompañarlos en temas difíciles y estratégicos como estas salidas y estas idas y vueltas, ¿no? Entonces, ese es el caso de Cornershop. Te platico ahí tenés un caso de éxito y un caso con situaciones duras y complejas en el mismo ejemplo, digamos. Absolutamente. O sea, créeme que Cornershop ha sido para sus founders, pues, meses de incertidumbre y de noches largas y difíciles, y lo mismo para nosotros. O sea, cuando salimos a levantar la Serie A, nadie nos quería invertir. Nadie. O sea, Cornershop, tú no la viste, Diego, y me consta, pero la vio todo el mundo. Sí. Incluido el Sequoia latinoamericano. Y entonces, y todos pasaron, todos decían esto, yo no me acerco a esto, los unit economics están mal. Y entonces, hubieron momentos en la historia de Cornershop en donde nadie nos quería, nadie quería tocarla. Es una historia fantástica. Sí, y después la historia yo creo que la historia de resiliencia de los emprendedores, obviamente de ustedes también, pero cuando
me acuerdo de haber abierto el diario y ver la noticia de que iba para atrás el M&A, que había hecho bastante ruido, porque aparte era un caso muy importante para Chile y seguramente personalmente para los emprendedores. Y bueno, uno muchas veces dice, uy, bueno, pobre la compañía, ya está, Se acabó. perdió, pasó su momento. Ya. Hemos tenido casos de compañías en nuestro portfolio del Fondo 1, donde un par de compañías que estuvieron ya con due diligence hecho y el M&A prácticamente cerrado y no se dio, y esas compañías después o no siguieron o les costó mucho poder volver a tener tracción, a levantar otra ronda, a retomar, y la verdad que, bueno, eso habla de las características de los emprendedores que ustedes supieron elegir, y ni hablar que los eligieron tempranamente cuando muchos no veían lo que ustedes estaban viendo. Sí, lo que es, eso que dices es muy cierto. O sea, para la gente que ve procesos de M&A, los emprendedores que leen estas noticias y que dicen, caramba, no me pasa a mí, ¿no? Tienen que ser conscientes que cuando hay un M&A exitoso es que pasaron 5 Totalmente. fracasados. Totalmente. Y de estos 5 fracasados, la buena mitad destruyó la empresa. Claro. Estas son empresas muy frágiles y yo he tenido las mismas experiencias que tú, Diego. Quizás las experiencias más frustrantes que hemos vivido, y lo hemos vivido con un par de empresas ya, es empresas que se mueren porque no encuentran financiamiento. Uh-huh. Y esto es de lo más frustrante, porque no sé si te ha pasado a ti, Diego, pero tienes una muy buena ejecución, muchas veces tienes crecimiento y tracción, y simplemente no logra el equipo federar los recursos necesarios, adherir a una visión, a un grupo de inversionistas, como para seguir. Y entonces, nosotros tenemos el caso de una empresa que se llamaba Alcanza, una empresa de robo-advising, B2B. Yo creo que te la presenté en alguna ocasión. No lo recuerdo. Y Alcanza tenía contratos importantes con bancos en todo el mundo. Y su AUM, que es como el KPI más importante de un robo-advisor, iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y se enfrentó con política e incertidumbre dentro de los bancos que hicieron muy difícil la implementación. Y le cancelaron un contrato gigante por eso. Y cuando se dio cuenta que necesitaba salir a levantar capital, se le acabó el tiempo. Claro, y entonces claro. Un extraordinario emprendedor, Andrés Villaquirán, un modelo de negocio del futuro, una tecnología sobresaliente, y simplemente no alcanzó. Sí. Y esas son las que más tristeza dan, Diego, porque aquellas que no encuentran un mercado, aquellas que en donde un competidor, por ejemplo, tuvimos una empresa de car sharing que fue, que cuando llegó Uber al mercado, pues perdió todo sentido. Uh-huh. Cuando pasan esas cosas, se entiende y son dolorosos esos casos, pero no tanto como cuando un gran emprendedor con una gran ejecución, con una buena tecnología, resolviendo un problema grande, no logra conseguir los recursos para seguir demostrando. Eso es duele. Absolutamente. Te saco un poquito de portfolio y me gustaría charlar un poco de, ahora que hablábamos del financiamiento, justo de fundraising. Que nos cuentes un poco los procesos de fundraising que han vivido, cómo es hacer fundraising en México y en el resto de Latinoamérica. No sé si han hecho de otros países. Recién contabas lo duro que es hacer fundraising para un fondo latinoamericano en Estados Unidos. Nosotros lo conocemos, y bueno, conocemos también la realidad argentina y lo que es hacer fundraising acá. Pero ¿cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Quién es la base del pitch
que tienen ustedes y si lo han hecho fuera de México también. Sí, a ver, nosotros tenemos un negocio que es un two-side marketplace, ¿no? O sea, por un lado tenemos a los emprendedores que financiamos con capital, que requieren capital, que demandan capital, y por otro lado tenemos los ofertantes de capital, que son lo que llamamos LPs, los inversionistas de los fondos, Limited Partners. Y para ser un fondo exitoso, necesitas hacer bien las dos cosas. No puedes ser solo bueno escogiendo empresas, pero malo levantando capital, y lo contrario tampoco funciona tan bien. Seguro. Entonces, es clave que los fondos, para su viabilidad y para su crecimiento, tengan ambas capacidades. Uno de los retos en Latinoamérica es que, en general, salvo algunas excepciones, no tenemos acceso a los fondos, grandes fondos institucionales americanos. Esos fondos que pueden ser endowments de universidades, que pueden ser fondos institucionales, family office importantes. Esos fondos están acostumbrados a comprometerse a apoyar una firma en 1, 2, 3 fondos seguidos. ¿Okay? Y entonces, como funciona es que una vez que una firma logra establecer esta relación con inversionistas, pues tiene un repeat business, para usar un término de startup, tienen un repeat business que les permite tener una visibilidad en múltiples fondos. Lo que sucede en Latinoamérica con nuestros inversionistas latinoamericanos es que, como es un mercado nuevo, con poco expertise, con poca experiencia, en general, la mayoría de los fondos tenemos que cambiar nuestro LP base, nuestra base de clientes, si lo quieren ver así, cada vez que salimos a levantar un fondo. Y sobre todo cuando vamos cambiando de tamaño, ¿no? Nosotros comenzamos con un fondo de $6 millones, 36 millones de dólares, y ahora estamos en un fondo de $100 millones. Seguro. Y cada vez empezás de cero. Cada vez que empiezas de cero. Uh-huh. Y entonces es una labor que nos ha costado mucho trabajo. La verdad que ahí la complementariedad con Fernando, mi socio, y ahora con Antonia, mi socia, ha sido fantástica. Fernando es alguien súper riguroso, súper estratégico, que transmite muchísima confianza a los inversionistas, que establece estas relaciones con los inversionistas. Antonia tiene una relación en Chile con inversionistas y una credibilidad en Chile extraordinaria. Y yo soy el vendedor del grupo. Y entonces yo voy, vendo, y como que ha funcionado bien ese equipo, y hemos hecho estos 3 fondos en donde cada fondo nos multiplicamos por 3 al menos, y lo hemos logrado así. Hemos tenido la suerte que en México se ha liberado capital de fondos locales y de fondos de pensiones. Entonces, México, contrariamente a lo que es Chile, Colombia o Argentina, para decir los mercados más importantes de Hispanoamérica, no han tenido, digamos, una base de fondos de pensiones o fondos institucionales dispuestos a arriesgar en este asset class. Yo creo que viene, y yo creo que ustedes y el resto de fondos líderes en la región van a beneficiarse de eso, porque eventualmente vendrán a invertir en nuestro espacio, y eventualmente tendremos más fondos americanos dispuestos a invertir más en la región. Seguro, seguro. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos en la región, donde oportunidades hay, claramente, como describías vos al principio, los sectores donde se puede crecer mucho y rápidamente están, los emprendedores, los buenos emprendedores los tenemos ahí en cantidad, pero bueno, sin el combustible del capital, y el capital que invierte a largo plazo y repetitivamente en esto, es difícil que se desarrollen más firmas de Venture Capital. Entonces, bueno, es un poco la pata que nos falta. Soy optimista como vos en el sentido de que creo que es algo que se va a desarrollar,
Y bueno, es nuestro trabajo ir ayudando a que eso también pase, ¿no? Yendo hoy un poco a temas más generales, quería una visión tuya recién dijimos hace un ratito que ustedes generan mucha información y por ende analizan y relevan mucha información en la región. Quería ver cómo ves el ecosistema de LATAM, cómo ves México, cómo ves Argentina, cómo ves los demás países, Brasil, Colombia, Chile, todos los demás países donde ustedes no solo han tenido presencia, sino que conocen bien. ¿Cómo los ves ahora? Y obviamente hacia dónde van, ¿no? Porque estamos sin duda en un momento de crisis, pero de transición, y que sabemos que la crisis va a pasar, pero que cuando pase el mundo no va a ser el mismo que el que era. Entonces, ¿cómo ves LATAM, cada uno de los países, y hacia dónde crees que va? Sí, a ver, estamos pasando por una crisis de esas que vemos una vez en cada generación, y si no es en múltiples generaciones. Y entonces, en el sector tecnológico y de innovación emprendedora, tenemos este tema en donde en el corto plazo nuestras empresas, nuestros fondos van a sufrir mucho, porque son, en general, estas tecnologías requieren de un tiempo de inversión prolongado, requieren de un tiempo de adopción prolongada. Nuestros fondos requieren un tiempo de maduración, y entonces somos un grupo de empresas frágiles. Y entonces la crisis económica, esta caída brutal de la demanda, caída brutal de la liquidez en los mercados, caída de las fuentes de financiamiento, obviamente nos impactan de forma desproporcionada. Eso se contrasta con algo muy positivo para nuestro sector, que es efectivamente, como bien lo describes, Diego, esta aceleración de la adopción de lo digital. Uh-huh. Y entonces va desde el comercio electrónico, que está teniendo crecimientos en penetración alucinantes, hasta herramientas tecnológicas para los corporativos, pasando por la originación digital o la banca en línea, la educación en línea. Entonces, vivimos en un entorno en donde las cosas están más difíciles que nunca, pero al mismo tiempo el papel de estas tecnologías, de estos emprendedores, el impacto, es aún más fuerte que nunca. Seguro. Y ante ese entorno, nuestra labor consiste en, uno, asegurarnos que los mejores equipos, las mejores tecnologías, las mejores propuestas de valor sobrevivan. Uh-huh. Sobrevivan en el corto plazo. Y una vez que nos aseguramos de eso, necesitamos asegurarnos que cuando se restablezca una normalidad, tanto en lo económico como en la sociedad, tenemos que asegurarnos que nosotros vamos a ganar ese futuro. Porque no forzosamente lo vamos a ganar nosotros, no forzosamente las startups van a ser quienes lideren el acceso a la banca en línea. No forzosamente las startups van a ser las que lideren la educación en línea. Lo podemos hacer, pero no forzosamente. Y entonces, en ese sentido, tenemos que sobrevivir, fortalecernos, y en cuanto se recupere, ser más ofensivos y más agresivos que nunca. Sí, que esas startups o que esos equipos tengan financiamiento, porque si no, no lo van a poder... No van a poder aprovechar ese momento. Y la buena noticia, Diego, es que tuvimos en 2019 un año récord de financiamiento. Uh-huh. Y eso es financiamiento a fondos y financiamiento a startups. Entonces, en realidad, nos encuentra esta crisis en un buen momento. En un momento en donde nos tenemos mucha confianza. Nuestros mejores equipos levantaron mucho capital y estamos listos para este desafío. Yo creo que
tenemos el mejor talento que hemos tenido en la historia del ecosistema en Latinoamérica. Seguro. Entonces, esa confianza tenemos que reivindicarla y en todos los mercados. No, Desde cuando Argentina hablamos, hasta México, Chile, Colombia. seguro, cuando hablamos con los inversores, todo momento de crisis como esta generan oportunidades en determinados sectores y bueno, si están los equipos pero no está el capital para fondearlos es un problema. Pero a su vez, muchas veces cuando me dicen, bueno, pero ¿qué momento para invertir? ¿Qué momento para hacer un fondo y estar invirtiendo? La realidad es que si estás en el periodo de inversión en este momento, es lo mejor que te puede pasar, es el momento de invertir. Estás en un problema si sos un fondo que está en el periodo de desinversión. Si vos estás en los últimos 3 años de tu fondo y necesitas salir o terminar de salir de las compañías, no es un buen momento, pero sí es un buen momento para invertir. Y del otro lado, bueno, obviamente hay industrias donde van a estar muy complicadas, pero hay otras donde se va a acelerar ese crecimiento y esos procesos que a lo mejor iban a llevar años, van a llevar mucho menos. Sí, y fíjate una cosa, me ha sorprendido, y nosotros, como bien dices, tenemos buena visibilidad tanto por las relaciones que tenemos, el deal flow que tenemos y nuestro portafolio. Me ha sorprendido, uno, la responsabilidad, el liderazgo de los fundadores para enfrentar la crisis. Uh-huh. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, me ha sorprendido cómo se han defendido las ventas y cómo se han defendido los resultados. Uh-huh. O sea, de esperar un trimestre catastrófico, yo creo que va a ser malo, pero no va a ser tan malo. Y entonces esa combinación de las dos me da muchísimo optimismo. Y otra vez, todo gracias al talento que se pudo atraer y se desarrolló en estos últimos buenos años del ecosistema. Seguro, seguro. Bueno, ya para ir liberándote, porque sé que ya estás en tiempo de saltar a otra cosa, te agradecemos el tiempo y bueno, la predisposición. Y después terminamos generalmente con un par de preguntas personales, que es ¿qué es lo que más te apasiona? Ya vimos todo lo que te apasiona de este trabajo, pero ¿qué es lo que más te apasiona fuera del trabajo? ¿Qué otra cosa te gusta hacer aparte de estar en VC? Que sé que es muy... Soy testigo de que es muy time consuming esto, pero ¿qué otra cosa te gusta hacer? A ver, mi segunda pasión es claramente la docencia. Uh-huh. Es algo que hago en Stanford 2 veces al año y que sigo haciendo cada vez que puedo aquí en México. Eso en primer lugar. Mi otra pasión, que ha sido un gusto adquirido, que le recomiendo a todos hacerlo, quizás la docencia no es para todos, pero esto sí es para todos, que es la escritura. Uh-huh. Yo desde 2015 me he dado a la tarea de escribir para reflexionar, para hacerme cuestionamientos, para comunicar ideas, y es un trabajo que disfruto muchísimo. Y entonces no me aviento por paracaídas y no subo el Everest, pero esas cosas sí que las hago y ambas las disfruto mucho. Y una última pregunta que más que de las entrevistas del podcast lo hago, también las pregunto y lo hago más para un relevamiento mío, que es algo que me cuesta y saber, nosotros hemos aprendido mucho de ustedes y de las charlas que he tenido contigo en muchas cosas de VC, pero creo que las cosas personales también puede servir. ¿Cómo... trabajando en esto y siendo tan apasionado como sé que compartimos eso y tan enfocados en lo que hacemos, ¿cómo manejás este work-life balance que hay que tener entre la vida familiar, los afectos, no abandonar a los amigos, entre toda esa historia y lo que te consume el trabajo, las responsabilidades, los momentos donde las startups lo requieren y hay que estar, o los inversores lo requieren y hay que responder, y
la vida personal, más aún ahora que estamos hablando de este nuevo escenario de COVID, donde uno tiene que estar en su casa y es más que un work-life balance, es este work-life integration, donde está todo en el mismo sitio. Y bueno, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo te arreglás con eso? Sí, a ver, es muy buena pregunta. Como inversionistas tenemos que reconocer que al final del día nuestro éxito depende de unas 5 decisiones cada año. 5 o 10 decisiones cada año, no más. Lo que hacemos en el margen, pues tiene un impacto marginal. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos una influencia moderada en lo que sucede en nuestro portafolio. ¿Ok? Y entonces, hay cosas que no podemos resolver y hay cosas que se resuelven sin nosotros. Y entonces, cuando piensas así, pues desde luego que esta ansiedad que viene de la responsabilidad que sentimos inversionistas como ustedes, como nosotros, responsabilidad con nuestros emprendedores, responsabilidad con nuestros propios inversionistas, pues esta ansiedad la puedes trabajar, porque al final si solo tomas 5 decisiones al año realmente importantes y tu influencia en los outcomes es solo moderada, pues al final esa ansiedad es algo que consume energía muy ineficiente, ¿no? Y entonces es muy fácil decirlo y es otra cosa ponerlo en práctica. Y entonces yo he aprendido, por ejemplo, yo medito desde hace un par de años, medito en la oficina, tenemos ahí un espacio. Trato de, a veces hago cosas como ignorar malas noticias. Cuando hay cosas que contribuyen a mi ansiedad, simplemente las ignoro. Y eso me ha funcionado. Y al final, ahora tenemos un momento en donde las cosas como se han ralentizado a fuerzas. Y muchos hemos respondido acelerándonos. Y entonces yo recuerdo las primeras 4 semanas, 6 semanas del encierro, para mí fueron de las semanas más difíciles que he vivido, porque para compensar esta ralentización aceleré. Claro. Y yo lo que creo es que es lo contrario, vamos a dejar que este ritmo nuevo nos dé un espacio para reflexionar y nos dé un espacio para reconectarnos con cosas quizás más importantes. Excelente. Bueno, Fede, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, muy interesante, muy rico todo lo que nos contás. Y bueno, me encanta esta última reflexión que nos pudimos tomar para no hablar solo exclusivamente de VC. Así que bueno, gracias como siempre por ser tan generoso con nosotros y nos vemos enseguida. Gracias a ti, Diego, que te vaya muy bien y pues suerte con esto. Esta etapa requiere de mucha solidaridad y de mucho optimismo. Entonces, eso se los deseo a todos. Muy bien, excelente. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Gracias por todo. Adiós. Gracias a ti.